Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Hoy es lunes 6 de mayo. Estamos en un nuevo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas y programación de la maestría en computación para el desarrollo de aplicaciones inteligentes. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartirles mi pantalla. Eso. Entonces, de acuerdo a nuestro cronograma de actividades, desde la última vez que nos vimos, o sea, hace 2 semanas a hoy, ustedes ya han pasado por aquí por actividades iniciales y han hecho la evaluación inicial de conocimientos iniciales generales, respondieron a encuestas sobre experiencia en programación. De hecho, yo les mandé los resultados globales de eso. Hola Alejandro, no sé si ustedes los recibieron, ¿cierto? ¿Sí los vieron? Sí, señor. Listo. Pues digamos, de ahí se puede dar uno cuenta que a pesar de que ustedes todos son ingenieros, etcétera, hay cuatro, uno y cuatro en que más o menos han programado académicamente, y uno que se considera que sabe programar y otros cuatro que se consideran que son buenos programadores. O sea que hay diversidad en el tipo de estudiantes que hay aquí. Y en la evaluación inicial de conocimientos generales, pues ustedes vieron que pues, la mayoría tuvo un resultado bajito, pero esperamos, o espero yo, felizmente, que al final del curso tengan un resultado muchísimo mejor, que indique que los conceptos, digamos, fundamentales que pretendemos que se asimilen con este curso se hayan asimilado. Luego pasaron por estos videos de introducción a los paradigmas de programación, conceptos generales y conceptos específicos, en donde la idea era darles una introducción y pasarlos por todo el tipo de cosas que vamos a pasar en el curso rápidamente para que vieran lo que se podía hacer, pero de esto nada lo hemos visto a profundidad. Cada una de esas cosas las vamos a ver a profundidad es después. Llegaron al análisis de un lenguaje de programación y allí ustedes debieron llenar una encuesta en la que me contaban qué lenguaje iban a analizar como parte de la práctica de este curso, del análisis. Hasta la última vez que lo vi, había 5 de ustedes que me habían contestado. Uno me contestó Scala, otro Python, otro me contestó Ruby, otro me contestó Java y otro me contestó otro. Fueron cinco lenguajes diferentes, pero me falta por contestar el resto. No sé, no vi, ahorita miro quién más me contestó, si han contestado el resto, pero si no han contestado, necesito que contesten eso, porque ese es como su compromiso de análisis con esa tarea que va durante todo el semestre, pero durante todo el curso, pero al final del curso es cuando ustedes la presentan. Solo la presentan al principio. Cada semana vamos viendo cada vez que nos vemos, esperamos que hayan avanzado en el análisis del lenguaje. Hoy espero que ya lo hayan escogido. Y bueno, y luego empezamos el modelo de programación declarativa, y el modelo de programación declarativa entonces tenía como 4 conjuntos de videos, unos de introducción, uno de variables declarativas, uno de procedimientos y registros y unos de semántica del lenguaje núcleo. Y hasta ese punto esperamos que hayan estudiado para hoy, y el objetivo del encuentro de hoy es resolver todas las dudas que tengan al respecto de de lo que hay aquí en estos videos. Entonces, pues también está el libro, etc. Entonces, en este momento me pongo en modo responder las preguntas de las dudas que todos ustedes tengan. Y sean frescos que, que todas las dudas son bienvenidas. Entonces, escucho quienes tienen alguna pregunta, inquietud. Llegó Diego, llegó Alejandro, bienvenidos. Hola, buenas noches. Gracias. Hola, profe, buenas noches. Bueno, entonces no sé si tienen alguna dudas específicas. Alguien levantó la mano, Juan David. Hágale, Juan David. Sí, profe, yo quería preguntar, hubo un comentario que se hace sobre los procedimientos que lo compara con una función.
Ujú. y se hace el comentario de que el procedimiento es mejor que una función, pero no me queda Sí, no muy tanto. claro por qué. O sea, pues digamos que cuando empecé a hacer el taller fue como, ya entiendo cuál es la diferencia, pero no sé si hay algo más. Es aquí, ¿cierto? En por qué Sí, usar señor. procedimientos como base, ¿cierto? Sí, Bien, señor. La tercera de la derecha, los procedimientos son más adecuados que las funciones porque no definen. sí, voy. Entonces voy a situarnos en el contexto para todos, para que todos entiendan la pregunta. No sé si todos entienden la pregunta, espero que sí, pero digamos, voy a situarnos en el contexto. Estamos en el contexto de que definimos como el lenguaje núcleo para estudiar los paradigmas de programación, y nuestro lenguaje núcleo tiene solo estas poquitas, digamos, instrucciones o declaraciones, que son 8 en total, y de las cuales 5 las llamamos, bueno, 5 son realmente, digamos, en principio más sencillas que las otras 3, que son declaraciones que pueden suspenderse. Pero entonces a donde voy es que una de esas declaraciones es la de ponerle valor poner un valor en un sitio de la memoria, en la variable declarativa, poner un valor, y entonces ahí aparece qué valores son los que se manejan como valores básicos en este lenguaje de programación. Y entonces los valores básicos aquí son los números, como en cualquier lenguaje de programación los números siempre están ahí, los registros y los procedimientos. Entonces, esto sí es, llamémoslo, extraño, porque en general los registros y los procedimientos, primero que todo, los procedimientos no son necesariamente valores, sino que son cosas que hay allí, pero no son datos. Y segundo, los registros no siempre son considerados como básicos, sino como unos datos, como una manera de construir datos compuestos. Entonces, lo que sigue aquí es el cuento de cómo son los valores, que son los números, los registros, los procedimientos, y que los registros entonces incluyen las tuplas, y que las tuplas incluyen los literales, y que realmente los tipos más, digamos, a la cabeza de todo esto son estos tres. Y la inquietud es por qué los números, está claro, porque todo el mundo usa números para programar, pero ¿por qué los registros y procedimientos como tipos básicos? Y la pregunta que está haciendo Juan David es particularmente por qué los procedimientos parecen mejores que las funciones. Pero no es que sean mejores, sino que un procedimiento es más genérico que una función. O sea, el concepto de procedimiento, un procedimiento recibe unos argumentos y hace algo, pero en ese hacer algo puede que devuelva algo o puede que no devuelva nada, sino que haga algo. Entonces, los procedimientos que terminan devolviendo algo, los procedimientos que terminan devolviendo algo son funciones, y los procedimientos que no devuelven nada, pues son simplemente procedimientos. Entonces, lo que Mm, realmente terminan mostrando aquí es que uno con el concepto de procedimiento puede modelar el concepto de función. Entonces, el concepto de procedimiento es más adecuado en el sentido que con las funciones no puedo modelar entidades que no hagan nada, sino entidades que ok. hacen algo. Mientras que con los procedimientos puedo modelar las entidades que devuelven algo y las que no hacen nada. Esa es como la razón por la cual los procedimientos son como más genéricos que una función. ¿Sí? Y de hecho, las funciones terminan siendo un tipo especial de procedimiento. Mm. Pero ya llego allá, ¿dónde es que están? ¿Dónde estaba? De pronto por aquí estaba lo de azúcar sintáctico y abstracciones lingüísticas, y aquí. Entonces, eh, entonces recuerden que hay una noción de abstracción. Bueno, otra vez vuelvo, qué pena ir pasando así. En el lenguaje núcleo, entonces había una declaración skip, una declaración detrás de otra, que es como la secuencia, una declaración de una variable local dentro de una declaración para tener como variables locales, una igualdad de dos variables, una igualdad de una variable y un valor, o ligaduras se llaman, una
instrucción condicional, una declaración de reconocimiento de patrones que es supremamente expresiva y lo van a ver durante el curso, y una invocación de procedimiento. Fíjense que ninguna de estas 8 es la de declarar un procedimiento. O sea, declarar un procedimiento no es una instrucción. Declarar un procedimiento es lo mismo que crear un número 5, o que crear un dato. O sea, porque las funciones, los procedimientos son datos, no hay una manera especial de crear procedimientos, sino se crea como se crean los datos. Entonces a uno le dicen que así se crean los números, que así se crean los registros y que así se crean los procedimientos. Entonces, a donde voy es a que, estaba en a que las funciones son vistas como abstracciones lingüísticas. ¿Qué son las abstracciones lingüísticas? Son conceptos como interesantes, nuevos, que en sí traen algo, pero que no los necesito en el lenguaje núcleo para que puedan ser implementados en él. Y entonces uno crea una sintaxis adicional. Por ejemplo, en este lenguaje se llama fun. Entonces yo puedo crear funciones y no procedimientos. Los procedimientos se crean con uno que se llama proc, ¿cierto? Con este que veíamos aquí. Los procedimientos se crean con valores, los valores. Los procedimientos se crean, los procedimientos, registros, tuplas, procedimientos. Los procedimientos se crean con esta instrucción, creo crear un procedimiento. Los procedimientos se crean naturalmente, digamos, sin nombre, uno le pone pesos para decir no tiene nombre, es anónimo. Estos son los argumentos del procedimiento y este es el cuerpo del procedimiento. Esa es la idea de un procedimiento. Uno le puede poner nombre a un procedimiento diciéndole se llama X, pero eso es lo mismo que haber dicho que a la variable X hágala igual al procedimiento sin nombre tal. Porque realmente este es un valor y esta es una variable donde se guardan valores. Y este es un valor, así como un número o como un registro, este es un valor de tipo procedimiento. Entonces, vuelvo aquí. Una función resulta no ser más que un procedimiento, sino que se traduce en términos de creación de procedimientos. Eso es lo importante de las abstracciones lingüísticas, que yo puedo crear abstracciones lingüísticas en función de lo que ya hay básico en el lenguaje. ¿Y en dónde es que está eso? Tal vez aquí. Por aquí debe estar en alguna parte de las funciones. Aquí. Entonces, cuando yo digo, cree la función de nombre f, que recibe x1 hasta xn, que hace un poco de cosas y que al final devuelve algo, una expresión, eso se traduce en términos de procedimiento, crea el procedimiento que se llama f, que recibe x1, xn, y algo más, que se llama r, que es donde se va a poner la respuesta, que hace todo lo que dice allá en declaraciones y que luego en esa variable de respuesta se pone la respuesta de esa, lo que devuelve esa expresión. O sea que yo puedo ver toda función como un procedimiento. O sea que yo no necesito una declaración especial para crear funciones, porque creando procedimientos yo puedo crear funciones. Ese es todo el cuento de las funciones y esas cosas, Juan David, no sé si quedó claro. Sí. Okay. No, sí, digamos, entonces, digamos que me pasé de los videos y yo estaba haciendo el taller y sufrí bastante con la traducción de uno al otro. Ah, pero no has visto el video correspondiente a esto. Sí, ya todos los videos ya los había visto, lo que pasa es que no me quedaba como tan claro. Ok. Si había algo adicional al hecho de que una función siempre retorna y un procedimiento no solamente era como el comentario. Sí, no, exacto. Entonces ¿quedó claro? Sí, señor. Sí. Y aquí está, por ejemplo, si yo quiero la función que devuelve el máximo, entonces dice si x es mayor o igual que y da x y si no da y, entonces se traduce en un procedimiento que devuelve en esta tercera variable el máximo. Entonces si x es mayor o igual que y, en r va a quedar x,
y si no, entonces en R va a quedar Y. Eso es como la gran diferencia, la traducción de función a procedimiento. O sea que realmente el concepto de función no es un concepto básico en los lenguajes de programación, es más genérico el concepto de procedimiento. Y las funciones son un tipo de procedimiento que devuelve algo. Y eso es ese concepto, profe, de que el procedimiento es un valor, Fíjense que en los lenguajes de programación típicos, lo que hacen es como que dicen que todos son funciones, pero hay unas funciones que devuelven void, exacto. O sea, esos son los procedimientos. ¿Sí? Lo que devuelve void, o sea, no devuelve nada, o sea, que ese es un procedimiento. Pero hay funciones que devuelven enteros, esas son funciones. Ok. Es como la misma idea. Ok. Solo que allá como que fun es lo clave y entonces los procedimientos los modelan como una función que no devuelve nada. Y aquí los procedimientos no tienen por qué devolver nada y una función es un procedimiento que en la última variable devuelve lo que tiene que devolver. ¿Sí? Okay. Pero son como la misma idea, que los procedimientos y las funciones son como abstracciones de algo, solo que la diferencia entre los unos y los otros es que las funciones tienen que devolver algo porque esa es la naturaleza de una función, recibe algo y devuelve algo. Los procedimientos no son de naturaleza de devolver, sino de hacer algo y lo hace. Esos son los dos conceptos ahí, ¿sí me entiendes? Sí. Listo, ahora sí Listo. Ya me queda súper claro. Gracias. ¿Qué más dudas, jóvenes? Todas las que quieran. Todas las que quieran, porque yo sé que, o sea, yo ya he dado este curso muchas veces, yo sé que hay cosas que uno, o sea, aquí todo parece, más bien, es como volver a ver las cosas ya uno grande, desde un punto de vista donde no las ha visto, y no necesariamente todos los conceptos quedan claros de una, sobre todo porque estoy usando un lenguaje de programación que tiene una máquina abstracta, o sea, así como Java tiene su JVM, aquí OZ tiene su máquina abstracta, que tiene un almacén de variables no estándar para ustedes, se llaman variables declarativas, y ese almacén es bastante peculiar porque uno no le puede cambiar el valor a una variable. Y entonces, pues esas cosas le pueden chocar a uno con el concepto natural que tiene de variable. Cuando veamos las celdas, que va a ser un tipo de valor especial, vamos a entender la diferencia real entre una variable declarativa y una variable de las típicas que ustedes encuentran en los lenguajes de programación estándar. Y como ven, aquí hay un, aquí había una instrucción que pareciera la asignación que es esta, x1 igual a x2 o x igual a b, pero que realmente no es una asignación. Micho, no es una asignación en el sentido que ustedes la conocen, que coge el lugar de memoria donde está y le pone este valor, porque así no funciona aquí esta igualdad, porque realmente decir x1 es igual a x2 es lo mismo que decir x2 igual a x1, lo cual no pasa en los lenguajes estándar. En los lenguajes estándar decir x asignale y es diferente decir y asignale x. En cambio aquí decir esto así es igual que decirlo de la otra manera. O sea que ya el concepto de esta igualdad no es el concepto de asignación estándar que ustedes traen de los lenguajes de programación más conocidos o más utilizados. Entonces eso es bueno, o sea, esas cosas que parecen anodinas, porque uno igual eso lo conocemos, no funciona igual que en todos los lenguajes de programación, porque queremos hacer la diferencia entre guardar un valor y asignar un valor. Cuando uno tiene el concepto de variable en el cual guarda un valor, es una indirección a un sitio donde se guarda un valor, ese es un concepto completamente operativo, no declarativo. Y lo que estamos en el modelo declarativo, por eso se prohíbe ese tipo de cosas en el modelo declarativo. Para programar no es necesario tener asignación. Lo que pasa es que con el tiempo se van a dar cuenta que hay cierto tipo de comportamientos que son más eficientes implementarlos con ese concepto de celda o de asignación o de variables normales
que con el concepto de variable declarativa va a haber limitaciones de lo declarativo y por eso van a aparecer las celdas como una necesidad, no como una necesidad para algo específico, no como una necesidad para programar todo lo que uno programa. Entonces, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, este es el momento para hacerlas. Porque acuérdense que después de todo esto, nos vamos para un primer quiz que vamos a hacer para ver cómo van ustedes de la comprensión de todos estos temas. Profe, pues pregunto yo. Sí, Ese concepto, lo que usted acaba de decir sobre variables y celdas, es decir que en el modelo declarativo como modelo no está permitido la mutación de un exacto, valor, o es algo que, exacto. que es OZ el que... No. En el modelo declarativo los valores no mutan, las variables son inmutables, llamémoslo así. De hecho, usted en los lenguajes de programación de hoy en día ve que existen estructuras de datos mutables e estructuras de datos inmutables. Y la programación declarativa se trata de programar con estructuras de datos inmutables. Okay. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Hay una propiedad, digamos, hay una propiedad que se llama la transparencia referencial, que dice que los iguales, que yo reemplazo iguales por iguales y el resultado da lo mismo. Entonces, en los lenguajes de programación, yo escribo a X, asignele Y, y donde hay X yo escribo Y, o donde hay Y yo escribo X, y eso no da lo mismo. Y entonces uno se pregunta, pero ¿por qué esa propiedad tan bonita de las matemáticas, que es que si X es igual a Y, donde yo ponga X, pongo Y y da lo mismo? ¿Por qué en los lenguajes de programación no se conserva? Y es culpa de que las variables no son declarativas. Entonces, la declaratividad se fundamenta en que sí haya transparencia referencial, en que si en una parte yo pongo X, donde yo ponga X, eso significa lo mismo, y la única manera que una X signifique lo mismo en todas partes es que no le cambien el valor en cualquier parte, porque si se lo cambian ya no significa lo mismo. Entonces, son variables en el sentido que pueden tener cualquier valor, pero una vez tienen un valor, no se lo pueden cambiar. Okay. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, por eso este concepto de almacén de asignación única es especial para la declaratividad. Entonces, ahora, uno en los lenguajes de programación estándar, aunque no tenga las variables declarativas, las puede usar declarativamente. Significa las puede usar sin cambiarles el valor. Y vamos a aprender aquí a hacer programas en los que uno no tiene que cambiar el valor a las variables, y esos mismos programas los pueden hacer en sus lenguajes estándar, Python, todos los pueden hacer así. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a hacerlos así, y no está acostumbrado a hacerlo así porque cuando le enseñan a programar, lo primero que le enseñan a uno es la bendita asignación, y que es una variable, y que es una posición en la memoria, y que no sé qué, y ese concepto para mí, que es uno de los más difíciles de enseñar cuando uno enseña a programar, es un concepto que lo volvieron el más importante al enseñar a programar. Pero claro, para usar lenguajes imperativos, la programación imperativa es importante ese concepto. Sí. Pero antes de eso está la programación declarativa, que no necesita de eso y en la que se puede hacer iteraciones, en las que se puede hacer recursiones, en la que puede hacer muchas cosas ni siquiera se puede hacer sin necesidad de tener ni siquiera, fíjense que en nuestro lenguaje ni siquiera ustedes ven aquí un while. Aquí en ninguna parte ven un while, ni ven un for, ni ven nada de eso. En nuestro lenguaje no hay de eso, en nuestro lenguaje núcleo. ¿Por qué no hay de eso en nuestro lenguaje núcleo? Porque no es necesario eso. ¿Para qué necesita un while en general? Para repetir. Para iterar una cosa, ¿cierto? Para hacerla muchas veces. Pues bien, aquí en la programación declarativa, eso también se puede hacer, pero se hace con programas recursivos. Un programa que se llama a sí mismo, entonces que vuelve y hace eso, y vuelve y hace eso, hasta que tiene una condición de parada y termina. Entonces, no es necesario un while para poder hacer iteraciones. ¿Sí? Entonces, lo que estamos estudiando aquí son los lenguajes en su esencia, como qué es realmente importante en un lenguaje de programación. Entonces, los condicionales son muy importantes. La invocación, o sea, esto es muy importante, pero porque es lo que me va a permitir hacer recursión, tener procedimientos que se llaman a sí mismos. Y la recursión me va a permitir hacer tanto recursión de árbol como iteraciones. Y esta que muchos lenguajes hoy en día lo tienen, pero que al principio no lo tenían, se llama reconocimiento de patrones, que le da una capacidad de computación simbólica
muy grande en los lenguajes de programación. No me acuerdo quién dijo que iba a estudiar Scala. En Scala está el reconocimiento de patrones como una cosa muy fundamental. Cuando lo estudie, cuando lo estudie, el que lo propuso lo va a encontrar. Yo no sé en Python y en Java, qué tanto hay de reconocimiento de patrones, pero le da una expresividad al lenguaje muy grande. Debe existir, pero yo no conozco bien, no he llegado a estudiar al fondo. No sé si eso ya existe en esos lenguajes de programación. Entonces, ¿en qué estaba? Estaba en el almacén declarativo. Entonces, en el almacén declarativo, entonces lo único que hay, entonces mi máquina abstracta tiene una cosa que se llama el almacén de asignación única. O sea, todo esto que estoy señalando aquí, a ver si lo puedo señalar bien. Eso. Ahora sí, todo esto que estoy señalando aquí, eso es un almacén. El almacén no hace parte del lenguaje de programación, sino de la máquina donde corre el lenguaje de programación, donde se ejecutan las instrucciones del lenguaje de programación, donde se le da semántica a las instrucciones del lenguaje de programación. Eso hace parte de la máquina abstracta. Y la otra cosa que hace parte de la máquina abstracta es lo que llaman la pila semántica, que es donde uno va guardando lo que falta por hacer para ejecutar un programa. Entonces, la máquina abstracta tiene el almacén, tiene la pila semántica, pero lo que uno corre en nuestras máquinas son programas, y los programas están escritos en una sintaxis. Por eso se habla de la sintaxis de los lenguajes de programación, que era lo primero que había por aquí. Y luego la sintaxis es cómo escribo yo cosas en mi lenguaje de programación. Y la semántica es qué significa cuando yo escribo algo. ¿Qué significa? Se puede responder de varias maneras, y esas varias maneras, aquí las llamaron de 4 maneras. Perdón, eso. Que hay semántica axiomática, semántica denotacional, semántica lógica y semántica operacional. Casi todos los lenguajes de programación que yo conozco se describen con semántica operacional. ¿Qué significa semántica operacional? Significa que yo describo lo que hace cada instrucción diciendo qué le pasa a la máquina cuando esa instrucción se ejecuta. En nuestro caso, como la máquina tiene un almacén y tiene una pila, entonces yo describo la semántica de cada instrucción del lenguaje núcleo en función de qué le pasa al almacén y qué le pasa a la pila en cada etapa. Entonces, por eso cuando vieron estos videos que tienen que ver con el lenguaje núcleo, con la semántica del lenguaje núcleo, entonces aparecen el concepto de qué es la máquina abstracta, el concepto de ambiente, que es el que permite relacionar los identificadores de variables que aparecen en el lenguaje de programación con las variables declarativas que hacen partes de la máquina abstracta, del almacén de variables declarativas. Y luego, cuando aparecen la explicación de cómo es la semántica de las declaraciones skip, secuenciación, local, ligaduras, y luego aparece cómo es la semántica del condicional, reconocimiento de patrones e invocación, lo que hacen allí es mostrar qué le pasa a la máquina abstracta, cómo la máquina abstracta evoluciona en función de ejecutar cada una de las instrucciones, cómo cambia la máquina abstracta. La máquina abstracta solo cambia de 2 maneras, o cambia porque la memoria, el almacén cambió, o cambia porque la pila semántica, que es lo que me falta por ejecutar, cambió. Y eso es todo lo que... Y así se describe la semántica de cada uno de las instrucciones del lenguaje núcleo. Y eso es como todo lo que hay en esta primera parte del lenguaje, en la primera parte del modelo declarativo. ¿Qué hay en mi lenguaje? ¿Qué hay en la máquina? Y cómo esas instrucciones del lenguaje se ejecutan sobre la máquina, o sea, cuál es su semántica. Ahora, para todo eso hay que pasar a veces por cosas un poquito, por conceptos necesarios, como eso de alcance léxico y alcance dinámico, o como eso de ambientes, o como esto de variables libres y variables ligadas, para poder explicar qué es lo que le sucede a la máquina cuando ocurren ciertas invocaciones o cuando se ejecutan ciertas declaraciones. Sigo escuchando sus preguntas específicas.
Cuando están muy callados, a veces es porque no saben qué preguntar, aunque tengan muchas preguntas, pero no saben cómo preguntarlas o en qué orden hacerlo. Entonces, pues no sé, si esas cosas suceden, también me dicen, yo les voy mostrando rápidamente lo que había en los videos para ver si se acuerdan de alguna pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, sí, dale. Profe, yo quería hacer otra pregunta sobre los alcances. ¿Hay algún lenguaje que utilice o que usted conozca que utilice los alcances estáticos? Perdón, Estático, dinámicos. sí, estático todos. Sí, estáticos, pero no. Dinámico, entonces alcance dinámico. Imagínese que usted está en una web y que usted va a ejecutar, digamos, no sé, tiene una figura y la va a visualizar rotada o alguna cosa. Y que lo que sucede no es que en la nube donde está alojada la aplicación la rotan y le mandan la imagen, sino que lo que sucede es que en esa nube le mandan a su navegador en lo que debe hacer y el navegador en su máquina es el que hace la visualización. Entonces lo que se está ejecutando, a pesar de que cuando escribieron el programa de rotación estaba por allá en alguna parte, el programa de rotación que se está ejecutando es el de su máquina. O sea que hay un alcance dinámico, porque no se ejecutó con el, con el software para rotar que tenía cuando usted compiló su programa, cuando hizo sus cosas, sino con el que está en la máquina en la que usted está corriendo. Entonces, Okay. estas cosas en la nube sí utilizan ese concepto de dinamismo. ¿Sí? Cuando utilizan la máquina local para correr cosas, a pesar de que no hayan sido compiladas ni hechas en la máquina local, solamente que están allí residentes, porque esa es la manera más eficiente de ejecutar eso, porque por la nube pasar todo ese programa, todas cosas. Entonces, de hecho, los navegadores utilizan mucho eso, los navegadores todos están llenos de cosas por dentro para poder ejecutar internamente el navegador y no ejecutarlo desde la nube. Entonces, ahí ese concepto de alcance dinámico aparece. ¿Sí? O sea que esto es lo mismo que cuando cuando uno compila un programa, por ejemplo, cuando uno utiliza un DLL o cuando uno utiliza una librería. Lo que pasa es que me confunden los nombres porque es como lo mismo, pero a nivel del Sí, lenguaje de programación, porque el estático es bastante fácil de entender, porque sí. pues está en todas partes, pero el dinámico es como, siento que sería como muy complicado desarrollar un programa donde de repente una variable cambia porque tiene el mismo nombre. Sí, donde era que había un caso, ustedes verán, yo busco aquí el ejemplo, donde estaba, yo busco aquí donde era que estaba eso. No, aquí, no, aquí. A ver, yo me acuerdo donde era que había un ejemplo para mostrar esto. Segundo. Eh. Mm. Bueno, aquí no era. Aquí. Yo estaba un poco más adelante de la número 2. ¿Esta? Ah, no. Estos. Sí, estamos cerca, se verá. Era el que tenía P, Q y Exacto, Stat y es DIN. el que estoy buscando, es el que estoy buscando. Ah, tal vez esté aquí en procedimientos. Tal vez aquí en procedimientos. Aquí no es, entonces. Aquí tal vez sí es. Aquí, Sí. eso es. Entonces, este es un programa en el que se crean unas variables locales y este es el cuerpo de lo que se va a ejecutar, donde P y Q solo son conocidas, digamos, aquí adentro, esta P y Q, esas P y Q de aquí adentro deberían ser estas de aquí. Pero entonces, bueno, el procedimiento Q lo único que hace es en un browser, en una pantallita de escribir, que es
esto, stat de X, que esta X es estática y dice el valor. Y el procedimiento P, entonces Q, esta Q es esta Q de aquí, ¿cierto? O sea, es este mismo nombre. Y esta P es esta P de aquí. Entonces el procedimiento P invoca a Q de X. Entonces la pregunta es, cuando yo defino que P de X es invocar a Q de X, en principio pareciera que estuviera llamando a esta Q, porque es la única que está definida en ese momento. Sin embargo, posteriormente me crean otra variable que se llama Q local. Entonces, esta Q es diferente de esta, aunque se llama igual. Y crean un procedimiento que se llama Q de X, que escribe din de X. Y luego ejecutan P de hola. Entonces, la pregunta que hacen es, ¿qué va a aparecer en el browser? ¿Va a aparecer hola o va a aparecer stat de hola o va a aparecer din de hola? Y entonces la respuesta es dependiendo de si el alcance es estático o si el alcance es dinámico. Entonces aquí es donde dicen, cuando me va a ejecutar Q, ¿cuál Q va a ejecutar? Entonces, el alcance estático significa lo que hacen todos los lenguajes de programación. Q que acabó de ser definida es esta, entonces esta Q es esa de allá. Entonces siempre invocarían stat de X, siempre, siempre. ¿Cierto? Alcance dinámico es pensar que esta Q, perdón, cuando hacen P de hola, es pensar que es la Q que se va a invocar, es la Q última que se definió, que fue esta de aquí, no esta de aquí afuera, que fue la que estaba definida el día que definieron a P, esa era Q, pero el día que invocaron a P, esta es Q. Entonces, como estático, Q es el que estaba definido el día que definieron a P. Dinámico, Q es el que está disponible el día que invocan a P. Entonces ahí es donde yo le digo, esto es cuando uno está en su máquina, en su browser, e invoca al Q de su browser, que es el que tiene cerquita, y no el Q que se imaginaron que iban a invocar cuando definieron esta cosa. Entonces sí, yo creo que es parecido a eso que tú piensas de... son cosas que hacen como que el código se pueda como no portar, sino ejecutar el código que está en otra parte. Es que son los mismos nombres. Eso me confunde. Pero sí, o sea, digamos, el concepto lo entiendo, pero Pero que entonces la podría estar pregunta es, siempre alguien más. ¿se utiliza alcance dinámico alguna vez? La pregunta es, la respuesta es, típicamente usted no programa con alcance dinámico, pero, o sea, usted no piensa en eso, pero muchas, ¿cómo se llaman? Despliegues de cosas dependen de que haya ese alcance dinámico para que en la máquina donde usted va a correr la cosa exista el procedimiento que se llame así y lo pueda correr, porque correrlo por la nube sería una cosa muy costosa. Okay. Creo que ya no tengo más preguntas. Ya, esas eran todas. Muy bien, muchachos. Con respecto a, no sé, entonces yo les estaba diciendo, en este primer conjunto de videos, lo que se hablaba era de qué era el modelo declarativo, se hablaba de sintaxis y semántica, la diferencia entre azúcar sintáctico y abstracciones lingüísticas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre eso, pues me la hace. Y qué íbamos a hacer en y todo lo que seguía era todas estas 7 cosas que hay aquí, de las cuales solamente estas 3 son las que estamos en donde vamos hoy, porque estas otras, listo Nora, dime, estas otras cosas van a aparecer para ser expresadas en el taller, no hoy en el quiz. Dime Nora. Profe, yo tengo una pregunta respecto al lenguaje núcleo, y es que no me queda claro si el lenguaje núcleo es diferente para cada lenguaje de programación, es decir, cada lenguaje de programación tiene su propio lenguaje núcleo. Sí, eso es. Entonces, yo no sé si tú has escuchado alguna vez que el compilador de C está escrito en C. Y Bootstrapping. entonces uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser el compilador de C escrito en C si C? Porque escribieron primero un lenguaje núcleo de C y el cual obviamente no está compilado en C, sino está compilado en alguna cosa por allá debajo, en algún lenguaje de máquina, alguna cosa de ese estilo. Y luego todo el resto de C está compilado en C, porque todo el resto de C se puede hacer con ese lenguaje núcleo. Y
típicamente eso sucede con todos los lenguajes de programación, si no sería muy difícil hacerlos crecer. Los lenguajes, como vieron aquí, una que se llamaba hacia un lenguaje práctico, cuando uno va hacia un lenguaje práctico, entonces uno tiene un lenguaje núcleo, que tiene unas poquitas instrucciones, pero cuando quiere el lenguaje práctico, que sea útil de usar, entonces uno empieza a hacer conveniencias sintácticas. Entonces empieza a decir, mire, en mi lenguaje yo puedo hacer local de una sola variable, pero realmente puedo hacer local de X, Y, Z, W, de varias variables al tiempo. Y eso simplemente dice, eso significaría hacer el local de una dentro del local de la otra, pero entonces yo digo, ¿cómo se haría ese azúcar sintáctico para poder escribir más conciso, más bonito, menos líneas o cosas así? Y empieza uno a dar todo ese tipo de cosas. No, que yo, por ejemplo, en mi lenguaje núcleo, en este lenguaje núcleo, ¿dónde era que estaba? Aquí. No, ¿dónde era que estaba? Aquí. Aquí en este lenguaje núcleo, fíjense que uno cuando declara una variable X no le puede dar un valor. Sin embargo, ustedes vieron en los programas que uno podía decir local X igual 5, cosas así, pero si ahí uno dice, pues porque esa conveniencia sintáctica de decir local X igual 5, entonces uno dice, eso es lo mismo que decir local X in X igual 5, entonces digo sintácticamente sintácticamente dejo que eso pase, hago un azúcar sintáctico para que sea más fácil hacer eso. Entonces mi lenguaje práctico realmente no es el lenguaje núcleo. El lenguaje práctico es algo que tiene mucha más sintaxis, más capacidad de expresión, pero toda esa capacidad de expresión se traduce solamente en instrucciones del lenguaje núcleo. Entonces, tu pregunta es si todo lenguaje de programación tiene que tener un lenguaje núcleo. Típicamente sí, porque si no sería muy difícil de hacerlos crecer, porque uno los hace crecer. Entonces uno dice, mi lenguaje es principalmente orientado a objetos, entonces en mi máquina abstracta tengo los objetos como cosas básicas, tengo las clases, no sé qué, y a partir de ahí hago todo el resto, pero todo el resto termina compilado a esos objetos que hay ahí abajo. No, que en mi lenguaje lo básico, como en C, son las variables y las funciones, no sé qué. Entonces hago todo para que eso sea lo básico y todo el resto que me voy inventando son abstracciones y abstracciones que finalmente se compilan en función de esas cositas de abajo básicas. Así son todos los lenguajes de programación y por eso crecen y crecen y crecen, porque realmente ya no hay nada que meter, no hay nada más que meterles abajo. Ahora, a veces uno quiere añadirle un concepto al lenguaje de programación y lo que tiene abajo no le da para hacerlo bonito. Entonces terminan haciéndole unas cosas que se llaman parches a los lenguajes de programación. Y entonces, pero esos parches normalmente no son eficientes. Entonces, por ejemplo, no sé si han oído hablar que Java y la concurrencia son más demoradas que otros lenguajes con concurrencia, porque Java no fue pensado para ser concurrente, pero cuando le pusieron todo eso, la concurrencia, fue como un parchecito que, como no fue pensado para ser eficiente desde abajo, entonces pareciera, o sea, lo puede escribir, pero a la hora de implementarlo es muchísimo más ineficiente que otros lenguajes con hilos y con cosas que funcionan mucho más rápido. A veces los lenguajes entonces tienen que sacar sus nuevas versiones en las que tienen que lograr que haya cosas que no pensaron que iban a funcionar juntas para que funcionen juntas y les toca hacer parches complicados. O a veces inclusive la sacan una nueva versión donde, ¿cómo es que hacen? Dicen deprecan cosas, hacen deprecación de cosas y esas cosas ya no funcionan en lo nuevo y no funcionan porque hacerlas funcionar sería muy complicado y prefieren decir a la gente que se den el golpe y pasen a esto a hacer que eso funcione, porque cuando uno empieza a construir sobre cosas, las ineficiencias se empiezan a acumular. Pero no sé si respondí tu pregunta, Nora. Sí, sí, profe, muchas gracias. Entonces son muchas las cosas que empiezan a añadirle y cosas, pero todo eso son añadiduras. Lo básico son 97, 8 cosas básicas, el resto son todos añadiduras para hacer más expresivo el lenguaje, pero no para que se puedan hacer más cosas con él, sino para que se puedan hacer más fácil, menos líneas, pero no más cosas. ¿Quién más tiene preguntitas? Entonces este era el primero, este era el primero.
Luego, el segundo, entonces, habló del almacén de variables declarativas, y lo más importante del almacén de variables declarativas es entender que el almacén tiene estas cositas, llaman X1, tienen como unos nombres por allá internos de las variables, y las variables guardan valores. Las variables guardan valores, eso es lo que hay que entender de esto, y que esos valores pueden ser finales o parciales. ¿Qué significa parciales? Que uno puede tener, dentro de los valores puede tener listas o cosas, bueno, una cosa muy importante, aquí puede haber variables no ligadas, variables sin ligar. O sea que, diferente a muchos lenguajes de programación, donde las variables, toda variable que se defina tiene que tener un valor, muchos definen que si usted no le pone un valor a una variable, entonces por defecto le pone un 0 o algo parecido a un 0, o que si usted le pone a una variable queda un mugre ahí, pero tiene que tener un valor. En este lenguaje, las variables podrían estar sin ligar, y la ventaja de una variable sin ligar es que puede ser usada luego para hacer una concurrencia preciosa entre las variables, haciendo sincronización por medio de variables sin ligar. Entonces, y los datos pueden ser parciales. Esa es la otra cosa importante aquí, que los datos pueden ser parciales. Yo puedo tener una variable, voy a poner por aquí, una variable como esta, X1, que tiene un registro, que tiene la etiqueta persona, que tiene un campo que se llama nombre, que tiene un valor que se llama Jorge, y que tiene un campo que se llama edad, pero que ese campo de edad no está ligado. O sea, este valor, que es un registro, es un valor parcial. ¿Por qué? Porque este señor no está ligado. Cuando alguien lo ligue, entonces este valor será un valor total. Entonces, como que los valores parciales sí pueden ser lo puedo igualar a otro valor siempre y cuando cada pedacito de aquí coincida con lo que ya está ligado, y lo que no está ligado, entonces sí termina diciendo, aquí decía no ligado, aquí dice 25, entonces en este lugar yo pongo un 25 y ligué esas dos cosas. Entonces, ¿para qué las variables declarativas? Para tener valores parciales, y al tener valores parciales, entonces puedo hacer que haya cosas que se suspendan en el tiempo, y lo vamos a utilizar cuando hayamos llegado a la concurrencia, pero todavía no hemos llegado a la concurrencia. Entonces, una típica acción en los lenguajes de programación es que usted crea variables, las crea de alguna manera que le dicen cómo se crean, y las liga. Bien, la creación y la ligadura de variables no tienen por qué hacerse exactamente en el mismo momento. Entonces, hay lenguajes que hacen la creación y la ligadura de variables en el mismo momento. Típicamente son lenguajes funcionales, como Lisp, como todas las de Scheme, como todas las versiones parecidas a Lisp, Scheme y esas cosas, Racket, todas esas son lenguajes funcionales. Hay otros lenguajes en que si se usa una variable sin haberla declarado, entonces hay un error. Si usted dice, quiere hacer algo con X, si no lo ha declarado, le dice error, usted no ha declarado X, el compilador le dice esto está sin declarar. Y hay otros lenguajes donde usted crea la variable y luego la usa, y entonces en ese caso los lenguajes hacen diferentes cosas. Unos lenguajes deciden que la ejecución continúa cuando yo creo la variable pero luego la uso, entonces la continúa, pero el contenido de la variable es indefinido, es basura, así lo hace C. Lo que haya ahí es lo que queda como contenido. Otros lenguajes deciden que la ejecución continúa, no hay mensaje de error, pero entonces la variable la inicializan como no me pusieron valor, yo la pongo en algo, como en 0, un valor por defecto. Eso pasa en Java, por ejemplo. Otros dicen, no. Si usted crea una variable y no me la inicializa, entonces hay un mensaje de error. Eso hace lenguajes como lógicos como Prolog. Y otros dicen que si eso sucede, entonces la ejecución se suspende, y hasta que alguien la ligue, continúa la ejecución, si no, no. Entonces, claro, si usted tiene un lenguaje secuencial y la ejecución se suspende, pues de ahí en adelante no pasa nada. Entonces, este modelo declarativo que es secuencial, si llega a tener una ejecución que se suspende, pues no pasa nada más.
Pero, ¿por qué permite que eso suceda? Porque después vamos a este lenguaje añadirle cositas para que sea concurrente, y ahí se van a dar cuenta que las ejecuciones que estaban suspendidas se pueden continuar si pasan cosas. Entonces, la razón de tener valores parciales y ejecuciones suspendidas es para que el lenguaje pueda crecer con una concurrencia que se llama concurrencia declarativa y pueda, digamos, esa concurrencia ser naturalmente implementada. ¿Sí? Esas son las ventajas de la suspensión que van a aparecer por aquí luego, que las llaman variables de flujo de datos, que son utilizar las variables para sincronizar, procesos que están ejecutando, digamos, concurrentemente, y para dotar a los programas de una propiedad que se llama la propiedad de independencia del orden, que no importa en qué orden se ejecutan las instrucciones, el resultado al final va a ser el mismo. O sea, si alguien me dice que A es 23 y luego B igual a A más 1, en B queda 24, va a dar lo mismo que si alguien me dice en B ponga A más 1 y luego en A ponga 23, finalmente el resultado va a ser el mismo. Obviamente, si es secuencial y esta se suspende, esta no se alcanza a ejecutar, pero si tenemos concurrencia, sí van a pasar cosas de esas. Por ahora, lo importante es que en OZ, en el modelo declarativo, cuando alguien crea una variable y no la usa, mejor dicho, cuando alguien crea una variable y luego vendrá el uso, si cuando la usan esa variable no tiene valor todavía, porque no ha sido ligada, la ejecución se suspende. Y eso es lo que había aquí en esta sección de variables declarativas, etc. Luego en la de procedimientos está como el corazón de por qué, lo que preguntó Juan David al principio, ¿por qué procedimientos y no funciones? Entonces aquí está el caso de qué es un procedimiento, cómo se implementa un procedimiento, y un procedimiento termina siendo una parejita. ¿Dónde está? Un procedimiento termina siendo una pareja. Entonces eso está aquí. Un procedimiento termina siendo una pareja, ya les muestro. Un procedimiento termina siendo ya casi llego aquí. Un procedimiento termina siendo una pareja que tiene una pareja donde se guarda las variables, los argumentos del procedimiento y su cuerpo, y por otro lado se guarda lo que llaman un ambiente contextual, que son las variables que menciona el cuerpo y que no son parte de los argumentos del procedimiento. O sea, yo puedo tener un cuerpo de un procedimiento que hace mención de variables diferentes a las de los argumentos, entonces esas variables tuvieron que haber estado definidas antes para que puedan ser usadas, y entonces yo guardo cómo estaban definidas en lo que llaman el ambiente contextual. Y eso es lo que es un procedimiento, una parejita que guarda como el cuerpo del procedimiento y sus argumentos, y por otro lado el ambiente contextual que me permite recuperar el valor de las variables que han sido mencionadas aquí, que no hacen parte de las que han sido declaradas como argumentos del procedimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, y esta cuarta parte, esta otra parte del lenguaje núcleo, lo que dice es cómo se compila, cómo se interpreta cada una de las, voy a volver aquí, cómo se interpreta cada una de las funciones de las declaraciones del lenguaje núcleo. Y entonces empieza, obviamente, con la más fácil. Primero que todo empieza diciendo que la máquina abstracta tiene esta pila semántica, que es la declaración en ejecución, y tiene el almacén de asignación única. Eso es lo que tiene la máquina abstracta. Y que lo que hace cada instrucción es o cambiar esto, o cambiar esto, o cambiar las dos cosas. Y entonces van a decir cómo se van cambiando esas cosas a medida que se va ejecutando el programa, cada instrucción. Y entonces dice, cada instrucción
se va ejecutando. Cuando la pila semántica queda vacía, ya el programa terminó de ejecutarse. Y si la pila semántica no está vacía, pero no puede realizar una etapa de computación, se dice que está suspendido. Y empieza a decir, y empiezan a decir cómo se crean los ambientes. Los ambientes son los que ligan nombres de variables con identificadores de variables con variables declarativas. O sea, el ambiente es el que liga un nombre, el nombre de una variable en el lenguaje como X, Y, que son identificadores en mayúscula, con las variables del almacén declarativo que tienen un nombre por allá interno que no lo conoce nadie, pero que lo liga. Y por medio del nombre del lenguaje de programación es que logran ejecutar lo que hay allá adentro o logran mirar lo que hay allá adentro. Y entonces aquí dicen, si la primera instrucción que hay para ejecutar es un skip, entonces no le pasa nada al almacén, y a la pila declarativa, que es la que tiene lo que hay que ejecutar, y el resto, dice, pues ya ejecuté el skip, que es hacer nada, y me falta por ejecutar el resto. O sea, a la pila semántica sí le pasó. ¿Qué le pasó? Que se desapareció eso. ¿Para qué sirve el skip? Realmente el skip parecía no servir para nada. Y uno dice, pero ¿por qué hay un skip en una declaración que no hace nada? Pues resulta que cuando yo quiero simular un if sin else, porque el if aquí siempre tiene else, si yo quisiera decir, si pasa tal cosa, haga esto, y si no, no haga nada, entonces para eso sirve el skip. Si pasa tal cosa, haga esto, y si no, skip. Y entonces me queda, porque aquí no se permiten if sin else. Todos los ifs tienen que tener else. Pero si yo no quiero nada en el else, pues le pongo un skip y ya tengo el if sin else. Esa es la razón de ser del skip. Está la declaración que es secuencia, una cosa seguida de otra. Entonces le dice así, lo primero que usted tiene para ejecutar es una cosa seguida de otra. Entonces lo que tiene que hacer es partirlo en dos y volverlo. La segunda queda como segunda para ejecutarse, la primera como primera para ejecutarse. O sea, cambió la pila semántica, pero al almacén no le pasó nada. O sea, esas dos instrucciones hasta ahora no cambian el almacén, solo cambian la pila semántica. Y dicen, si tengo una declaración secuencial para ejecutar, entonces la vuelvo en la pila una declaración 1 por ejecutar y luego la declaración 2 por ejecutar. Si lo que tengo es una creación de variable local x in d, entonces esta sí me cambia. Fíjense que si tenía esta de primera, local x in s, entonces ¿qué hace esto? Si mi almacén era sigma, en mi nuevo almacén hay una nueva variable declarativa. Y como la variable que estaba ligando se llamaba x, entonces en el ambiente hay una nueva ligadura que dice, en el ambiente el identificador de variable x está ligado con el nombre que le hayan dado, con el nombre interno que me haya devuelto esa cosa por allá adentro. Eso me devuelve variables, pero yo no conozco los nombres, solo sé que los puedo ligar a los identificadores de variables. Entonces fíjense que esa instrucción local x in s dice, falta por ejecutar s, pero ese ya no se ejecuta en el ambiente en el que él venía, sino en este nuevo ambiente en el cual el identificador de variable x está ligado con esta nueva variable que aparece aquí, sin ligar, porque el local x no crea un valor. Luego dicen cómo se ejecutan el x1 igual a x2 o el x igual a b, que es ponerle un variable o ligar las dos cosas con un valor. Y como aquí es importante la creación de valores, entonces aquí es donde dicen cómo se crea un valor de tipo procedimiento, que ya lo acabé de pasar. Y luego pasan a las declaraciones que se suspenden, que son el if, el case y la invocación de procedimiento. Entonces dice, ¿qué pasa cuando se ejecuta un if? Entonces cuando se ejecuta un if, yo necesito que esta variable tenga un valor booleano, true o false, porque si no tiene un valor booleano no la puedo ejecutar. Entonces si el valor booleano no existe, entonces la instrucción se suspende, no aborta, ni dice no se puede, dice se suspende hasta que ese valor aparezca. Si el valor que tiene esto es un valor, pero no es true o false, pues dice, esto está mal, el if tiene que ser con un valor true o false. Pero si el valor es true, pues entonces se ejecuta primero de 1. Pero si el valor es false, se ejecuta de 2. Pero si no es ninguno de los dos, significa que la condición de activación es falsa, entonces la ejecución se suspende. La condición de activación es que este señor tenga un valor, tenga ya un valor booleano.
y si no, se suspende. La invocación de procedimiento pasa lo mismo. Para invocar un procedimiento yo necesito que este señor sea un procedimiento. Si este señor no tiene un valor ligado, entonces la ejecución se suspende. Y si tiene un valor ligado, tiene que ser el de un procedimiento. Entonces yo voy y busco el procedimiento con el que él está ligado, y en ese procedimiento debe tener unos argumentos, n argumentos, y entonces ligo cada argumento del procedimiento con los valores con los que me lo están invocando, y luego mando a ejecutar el cuerpo del procedimiento en ese nuevo ambiente en el que he ligado en el que he ligado cada argumento formal con el parámetro en el actual, y en el cual he añadido el ambiente el ambiente contextual, que es el que tiene los nombres de variables que estaban mencionados aquí, que no son ni Z1 ni Z2 ni ZN, y los necesito para poder ejecutar el cuerpo. Esa es la ejecución de invocación de un procedimiento. Y la de un reconocimiento de patrón, la invocación es simplemente mirar si el valor con el que está ligado X corresponde al patrón. Si está ligado con el patrón, entonces, si corresponde a ese patrón, entonces ese corresponder con el patrón hace que inmediatamente se ligue X1 con lo que deba ligarse, se ligue XN con lo que deba ligarse, y entonces ejecuta D1. Si se liga con el patrón, se ejecuta D1, en el cual los identificadores de variables que tengan que ver con los patrones ya han sido ligados. Y si no cumple con el patrón, entonces ejecuta D2, que es el del else. Esa es la semántica de las instrucciones que no se suspenden. Y eso es lo que había para hoy. No sé si tienen más preguntas, yo sé que pueden tener muchas, háganlas por favor, y luego si vamos al quiz para ver, este es el primer quiz que vamos a tener. Y quiero que lleguen lo mejor preparados a él. Para responder el quiz pueden sacar lo que quieran, pueden sacar las diapositivas, pueden sacar el libro, pueden sacar lo que quieran. Solo que no tienen tiempo indeterminado, tienen media hora para responder el quiz. El quiz lo responden con un primer intento, y si el primer intento no quedaron satisfechos, pueden hacer un segundo intento. La nota que queda es la del segundo intento, si hacen segundo intento. ¿Cuántas preguntas son, profe? Son como 8 o 9, creo. 10, no, que no recuerdo ahorita, pero deben ser máximo 10. Pero todas son preguntas conceptuales de responder rápidamente, digamos, con lo que han estudiado. Yo sé que todos ustedes están muy ocupados, que no necesariamente avanzan. Bueno, estuve viendo el avance de todos, y yo sé que había 2 que no han avanzado, por lo menos no según el sistema, no han llegado a avanzar hasta donde estamos hoy. Los otros 7 sí estaban por los lados por donde estábamos hoy. Pero pues miremos cómo avanzamos, cómo es la cosa, y cómo les va. Y ahí vamos mirando cómo seguimos avanzando. Pues en principio al ritmo que está previsto, pero si llega a haber complicaciones para muchos, pues miramos cómo hacemos con el ritmo. ¿Les parece? Entonces, ¿pasamos al quiz o a alguna otra pregunta? Del taller que está en esta sesión, ¿ese taller es didáctico o es para compartirlo con ustedes? El taller que está en esta sección es para hacerlo para el próximo. Espérate, te muestro. ¿Dónde es que está eso? Ese taller es para entregarlo, sí es didáctico, o sea, es para aprender cositas. Sí. Pero es un taller que es calificable, ¿sí? Y que se entrega el domingo. Ah, el del 12 de mayo. Ah, 12 de okay. mayo. Ah, vale. Listo. ¿Sí? También si quieren lo podemos ver un poquito ahorita, no sé si ya o cuando acabe el curso, cuando ustedes quieran. Pero digamos, ahí hay una serie de ejercicios para aplicar sobre todo estas cosas que vienen aquí, de iteraciones, recursiones, de programar, de programar. O sea, hasta hoy he sido como conceptual, y aquí ya es para programar cosas declarativas, con estas cosas que hay aquí. ¿Sí? Yo sé que son muchos ejercicios, hay que tratar de hacer el máximo que se pueda,
y ya miramos como el objetivo de ese taller, Claudia, es el objetivo del taller es mirar si ya son capaces de definir variables declarativas, de operar con ellas, de entender cuándo se usan mal, si son capaces de definir procedimientos con nombre, anónimos, de operar con ellos, si son capaces de modelar con estructuras de datos con listas y árboles, y de utilizar los átomos simbólicamente, si son capaces de usar el lenguaje núcleo de OZ, si son capaces de resolver errores sintácticos, si usan correctamente cada una de las declaraciones del lenguaje núcleo, skip, secuenciación, cada una de las que mencioné ahorita, si son capaces de plantear soluciones iterativas a problemas, si son capaces de distinguir cuándo una solución es iterativa y cuándo es recursiva, y a pesar de que se escriben recursivamente las dos, si son capaces de definir y operar abstracciones procedimentales. O sea, hay ejercicios orientados a todas estas cosas mezclados. Entonces, cada una de estas cosas las voy a mirar yo y las evalúo según esta rúbrica y al final eso da una nota de ese taller. ¿Sí? Yo estoy disponible toda esta semana cuando quieran preguntas del taller, que estoy haciendo esto y no me sale, que no sé, me dicen y nos reunimos si quieren. ¿De acuerdo? Listo, profe. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? ¿O pasamos al quiz? Hola, Román, no te había saludado. Y a Dubán tampoco le había saludado. Buenas noches, profe. No, la verdad es que no sabía que hoy teníamos sesión. Un compañero lo puso por el chat y ahí fue que lo vi. Estoy como perdido con la programación. Venga, No había visto las fechas. para que no le vuelva a pasar, Román. Sí, profe, ¿cómo Pues lo venga, está manejando? Porque estoy mirando aquí en la plataforma los encuentros sincrónicos que están en el número 2, 7 y 8 y no entiendo cómo los cruza con las fechas, cómo funciona. ¿cuáles encuentros sincrónicos? El 7 es el de hoy. ¿Sí? ¿Dónde me dices que estás mirando? Venga, le digo, Estoy, venga, le digo. estoy mirando en la agenda de Eso, actividades y el fue día que que hicimos encontré una columna que dice sincrónico. eso, entonces eso, perfecto. Entonces en esta agenda de actividades, aquí al final, yo les dice, consulta aquí la agenda con fechas específicas para el semestre. Pero ¿y Y cómo entonces, lo cruza con las actividades? Porque aquí están, digamos que como que las temáticas, entonces, ¿cómo sabe uno cuál es la fecha que es del sincrónico? bueno, entonces como les dije, bueno, entonces, cada que aquí dice evaluación quiz, tenemos un encuentro sincrónico. Hoy es 6 de mayo. El próximo es el 16 de mayo. El siguiente es el 27 de mayo. ¿Sí me entiendes cómo cruzarlas? El siguiente, Más o menos, porque en el calendario, digamos que está la de hoy y el quiz en dos ítems diferentes, y hay un 2 y hay un uno, entonces son dos sesiones diferentes, o es que en esta sesión se van a hacer las ¿dónde? dos cosas. Espéreme, ¿dónde ves el 2 y el 1? ¿Aquí en la agenda? En la agenda de actividades, sí, en la A ver. columna. Mira, aquí, ahí está el número 7 y 8 y aparecen sincrónico 2 y 1. Sí, pero, o sea, esta videoconferencia es la que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Y el quiz es lo que vamos a hacer ahorita. Y el sincrónico es que el 2 y el 1 son como el tiempo, creo que tiene que ver con horas, como que hoy estamos en esta videoconferencia todo el tiempo que necesiten y luego hacemos el quiz. Profe, igual si quieres te paras ahí en donde dice módulos y Román, ahí en la partecita de abajo como de cada actividad está la fecha. Entonces, por ejemplo, en este caso que es creo que el momento, la actividad 7, abajito dice 6 de mayo y así sucesivamente en los siguientes encuentros también sale como la fecha. Ahí creo que es como más fácil visualizarlo.
Sí, de pronto es que como yo soy uno de los que está retrasado en el contenido, digamos que no llegué a esa, entonces claro, no tenía la fecha. Pero, pero lo más importante, Román, que les dije yo a todos la vez pasada, fue que en esta agenda de actividades, yo les dije, vea, su mejor compañero para ir al ritmo que uno debe ir es este que está aquí. Porque este que está aquí les dice, vea, hoy por ejemplo 6 de mayo, ¿cierto? Entonces, estamos aquí, o sea que aquí decía, vea, todo esto había que hacerlo entre el 2 y el 5, bueno, se sugería hacerlo entre el 2 y el 5 de mayo. Esto se sugería hacerlo entre el 29 y el 1 y así, ¿sí? Digamos que esta es la mejor guía específica para navegar para ir al ritmo del curso. Y lo que aquí llaman evaluación quiz, son los quizzes, son exactamente los momentos de encuentro sincrónico que aparecen aquí. Entonces, aquí este es genérico, entonces no dice qué fecha se hace este encuentro sincrónico. Pero en el que te acabo de mostrar, el quiz sí dice que es el 6 de mayo. Aquí no dicen qué fecha es el encuentro sincrónico, pero en el que acabo de mostrar sí dice. Y en los que está diciendo Nora también dice exactamente la fecha. O sea, en los módulos también dice exactamente la fecha. Pues para que estés preparado y no te vuelva a pasar, ¿cierto? Vale, gracias. En todo caso, si están atrasados, probablemente no quieran presentar el quiz hoy, pues tendríamos que cuadrar, los que quieran atrasados, tendríamos que cuadrar hasta cuándo presentarlo, pero lo ideal sería que lo presentaran hoy. Yo puedo ponerlo para cualquier fecha, pero lo ideal sería que lo presentaran hoy y que vean cómo es un quiz y cómo hay que prepararse y ya, después vemos si el resultado fue pésimo, regular, bueno, ese es otro cuento. Pero por ahora sí me gustaría que se enfrentaran a un quiz, supieran cómo es un quiz, cómo están hechos los quizzes, para que sepan cómo van a ser los otros, pues como esto van a ser los otros. ¿Les parece? Sí. Listo, entonces hagamos el quiz. Entonces, pero esperen que yo tengo que hacer algo para el quiz, tengo que darles una clave. Pero antes de darle la clave, ya les doy la clave, un segundo. Tengo que poner la hora bien porque la hora depende de la hora en que terminamos nuestra interacción. Bueno, entonces voy a dejar de grabar aquí.